es la función, ¿Cuál es la función más importante de la sangre? Primero, transportar y entregar oxígeno, nutrientes, hormonas, electrolitos, vitaminas, proteínas, células inmunológicas, calor, anticuerpos y sustancias humorales. Todo eso hace la sangre, ¿sí? Y es tan importante esto que lo vamos a explicar rápidamente. El transporte y también otra función es el transporte de dióxido de carbono o lo que conocemos como dióxido de carbono. Su fórmula es CO2. Di significa 2, bi significa 2. La sangre lleva oxígeno a la célula, pero también extrae de la célula, después de la combustión, se produce dióxido de carbono. Entonces saca el dióxido de carbono y lo lleva hasta los pulmones de donde recogió primero el oxígeno, lleva a los pulmones para exhalar ese gas que ya si lo dejamos en nuestro cuerpo nos produce enfermedad y hasta puede producir la muerte también. Y también lleva desechos metabólicos de las células. Otra de las funciones vitales es la coagulación, el equilibrio ácido-base y la termorregulación del cuerpo. O sea, la sangre ustedes sabrán que cuando una persona muere congelada es porque la sangre dejó de circular. Al dejar de circular la sangre, el cuerpo se enfría y muere por falta de calor. Entonces la sangre está llevando calor al cuerpo también. Una persona que es muy enojona, su temperatura sube. ¿Por qué? Porque la sangre fluye rápidamente. Entonces el cuerpo se calienta rapidísimo y se pone así. Ahora, la función ácido-base, ¿a qué se refiere? Cuando un cuerpo está ácido, el pH, aquí se refiere al pH, cuando el pH está ácido, se desarrollan hongos y virus. Cuando el pH está alcalino, se desarrollan parásitos y bacterias. Entonces, la sangre tiene que tener un pH, tomando en cuenta que se mide del 0 al 14, tiene que tener un pH de 7.3, ligeramente alcalino, para evitar que se desarrollen este grupo de microorganismos patógenos. Todos tenemos en el cuerpo virus, hongos, parásitos y bacterias, todos. Pero ¿qué es lo que hace que se equilibre y que ningún de estos grupos de microorganismos patógenos nos afecte? El pH. Entonces vean la importancia de la sangre mantener su pH en 7.3. Los componentes sanguíneos son en el plasma, que ya le llamamos a lo que es ya la sustancia líquida en sí, la sangre, le llamamos plasma. Son los glóbulos rojos, que los conocemos como eritrocitos, los glóbulos blancos, que los conocemos como leucocitos, y las plaquetas, que los conocemos como trombocitos. ¿Qué hace los eritrocitos? Transporta la oxigenación y elimina el dióxido de carbono. Esta es una situación muy importante. Nosotros sabemos que podemos vivir sin tomar agua una semana, sin comer, pues a lo mejor 3, 4 semanas, y respirar. ¿Cuánto tiempo duramos sin respirar? ¿Quién me dice? ¿Quién contesta? 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. 1 minuto. Wow. Solamente los buzos, que son grandes maestros del arte de la respiración, y aquellos metafísicos, tardan hasta 10 minutos sin respirar. Pero este es un ejercicio que se lleva tiempo para lograr llegar a eso. ¿Qué quiere decir? Nosotros consideramos que el agua y la comida es muy importante para vivir. No, lo más importante es el oxígeno. Sin oxígeno las células se mueren en 1 minuto. Puede aguantar quizá un poquito más. Los que saben de natación van aprendiendo a respirar y aguantar más la respiración. Ahí es donde se desarrollan los buzos, ¿verdad? Entonces podemos durar hasta 3 minutos sin respirar, pero haciendo ejercicios para saber mantener el aire, el oxígeno en pulmones y en el estómago. Ahí se almacena
el oxígeno cuando hacemos esos ejercicios. El oxígeno es el combustible de la célula. La mitocondria hace el ATP, que es el adenosín-trifosfato, que es la energía que hace que las células puedan transformar todas las sustancias nutritivas que le llegan. Pero si no hay oxígeno, no se produce el ATP. Y es necesario la función del oxígeno. Los automóviles de combustión interna, que son los carros como los conocemos, ¿sí? Llevan gasolina y tienen una bujía. Se sube el pistón y comprime esa gasolina. ¿Pero qué creen? Esa gasolina no entra líquida, entra pulverizada. Si al subir el pistón y se prende la chispa de la bujía no hay oxígeno, esa gasolina no explota, no se enciende. Entonces ya la gasolina pulverizada va mezclada con oxígeno. En el carburador el mecánico regula y hace que entre gasolina pulverizada con oxígeno. Al mezclarse los dos y prenderse la chispa de la bujía, inmediatamente explota la gasolina y el pistón sale disparado hacia abajo y hace que suba otro pistón, según los pistones que tenga el motor. Entonces, el oxígeno es la base de la combustión, la base de la energía. Cuando se quema una casa, lo primero que hacen los bomberos es regar una sustancia que elimina el oxígeno y así es como se apaga el fuego. Mientras hay oxígeno, el fuego sigue y sigue. Se acordarán algunos que antiguamente se cocinaba con un brasero, con carbón y con un abanico se le echaba aire, ¿verdad? Ese aire era para que el oxígeno hiciera que ardiera más rápidamente el fuego, se aumentara la capacidad del fuego. Entonces, la sangre tiene esa función importantísima de llevar oxígeno y recoger el dióxido de carbono y sacarlo a través de los pulmones. Los glóbulos blancos, que son los leucocitos, están formados por linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Las plaquetas, que son los trombocitos, ayudan a la coagulación de la sangre. ¿Dónde se producen las células sanguíneas? En la médula ósea, ¿de acuerdo? Recuerden eso, es bien importante. Y ahí es donde trabaja el hemojín, precisamente, en la médula ósea. ¿Cuáles son las funciones de los neutrófilos? Ayuda a combatir las infecciones bacterianas. Los linfocitos, infecciones virales y células cancerígenas. Los monocitos, eliminación de las células muertas y microorganismos patógenos. Eosinófilos eliminan parásitos y reacciones alérgicas, o sea, cuando hay una reacción alérgica entran los eosinófilos. Y los basófilos actúan en el sistema inmunológico, dan respuesta a situaciones alérgicas, antiparasitosis, inflamación autoinmune, asociación inmunológica con la globulina IgE. Esta es una sustancia que se produce cuando hay una reacción alérgica. Tenemos los grupos sanguíneos AB, AB y O. Algunos le llaman cero también. Y tenemos el factor sanguíneo RH positivo y RH negativo. Algunas personas piensan que el RH positivo y el RH negativo significa que si es positivo es sangre buena y que si es negativo es sangre mala. Eso no es cierto. El RH es un factor, es un elemento de la sangre que si es positivo quiere decir que la persona lo tiene. Si es negativo quiere decir que la persona no lo tiene. Esto es importante porque en los embarazos, cuando la mujer es RH negativo y el esposo es RH positivo, el bebé va a nacer con RH positivo. Entonces, como la mujer es RH negativo, los anticuerpos de la mujer crean un anticuerpo para combatir el RH positivo y el bebé puede fallecer. El primer parto o el primer embarazo puede realizarse, pero ya del segundo en adelante va a ser muy difícil, ¿sí? No imposible, pero muy difícil. Y hay mujeres que desde el primer embarazo no pueden embarazarse. O sea, es bien importante que la mujer sepa
cuál es su factor RH y cuando vaya a casarse o a tener bebés, sepa que el papá debe de ser, si ella es negativa, el papá tiene que ser negativo. Si no, va a estar difícil los embarazos. Por eso, ese pequeño detalle, muchas mujeres no se embarazan y no siempre se cuida ese factor. A veces los médicos se les olvida ese detallito, pues las personas ignoran ese detalle, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los grupos sanguíneos, pues cuando a una persona se le va a dar transfusión de sangre, tiene que ser de su grupo. Si es A, sangre A. Si es B, sangre B. Si es AB, bueno, aquí el AB tiene una ventaja. Puede recibir sangre A o sangre B. Pero el o cero, como a algunos les gusta llamar, resulta que la sangre universal. Cualquier persona del cualquier de los otros tres grupos puede recibir sangre O sin tener problemas. Pero el O no puede recibir ninguno de los otros tres grupos, tiene que recibir forzosamente O. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. Entonces, recuerden, A con A, B con B, AB puede recibir AB o puede recibir O. ¿De acuerdo? Y el O es la sangre universal que la puede recibir cualquiera de los otros tres grupos. Tenemos los reguladores de las células sanguíneas. ¿Quiénes son? Pues son los nódulos linfáticos, el vaso y el hígado. Regulan la producción y destrucción y diferenciación de la sangre. Entonces, resumiendo, el hemogim actúa precisamente en la médula ósea, ayudando a la creación de las células germinativas, que son las creadoras de todas las células de la sangre. Y este nutriente va a hacer que el cuerpo se mantenga equilibrado, que difícilmente vaya a haber algún ser patógeno por ahí que le provoque enfermedades. Si ustedes toman un sobrecito diario como prevención, van a estar regulando la función hematopoyética de la médula ósea, ¿sí? Si hay algún problema de salud, bueno, entonces la dosis tiene que aumentarse de acuerdo al problema de salud. Eso ya se vería en una plática especial, dependiendo qué tipo de padecimiento, etcétera, ¿no? Pero como preventivo podemos tomar un sobrecito de Mojim y estamos equilibrando, balanceando que nuestro cuerpo funcione perfectamente bien, que nuestro sistema inmunológico esté a la altura y así evitamos pues cualquier enfermedad, ¿de acuerdo? Y si la hay, pues entonces aumentamos la dosis y nos apoyamos con los otros nutrientes que tenemos dentro de Atopi, que ya en su momento pues, se platicarán de ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Es todo? Wow, doctor.